Primero vamos a ver un poco de repaso teórico para poder después arrancar con los problemas. Lo primero que habíamos visto era que había un tipo de movimiento que se llamaba rectilíneo uniforme, en donde la característica era que la velocidad era constante. ¿Qué quiere decir constante? Que siempre tiene el mismo valor. Entonces, la única fórmula que voy a utilizar para este tipo de movimiento es la de rapidez igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué era la rapidez? El valor de la velocidad. ¿Cómo voy a interpretar o cómo voy a escribir en unidades esa rapidez? En dos unidades, kilómetro por hora y metro por segundo. Entonces, si yo en un problema no tengo, por ejemplo, los tiempos en estas unidades, tengo que recordar de pasarlo y de expresar, por ejemplo, una hora eran 3.600 segundos, un kilómetro, 1.000 metros. Además, también lo puedo tener en gráficos. Los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme van a ser dos tipos de gráficos. Uno de los gráficos que va a estar relacionándose las magnitudes de posición y tiempo. Siempre va a ser una línea recta, porque si por ejemplo, en un segundo hizo 10 metros, en 2 segundos hace 20 metros, en 3 segundos 30 metros, ya que su velocidad era constante. Quiere decir que tanto posición como tiempo va a dar una recta porque son directamente proporcionales. Otro tipo de gráfico que voy a poder obtener acá va a ser el de velocidad-tiempo. Y fíjense que cambia completamente la representación, porque yo ahora estoy representando velocidad. Y siempre va a ser la misma la velocidad a través del tiempo que transcurre. Por eso me va a quedar una línea paralela al eje de tiempo, en donde esto, que sería la representación de la velocidad, nunca va a cambiar, porque era constante. El otro tipo de movimiento que vimos, ¿cuál era? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero ¿qué es lo que varía? Varía la velocidad. Entonces, si varía es porque la velocidad aumenta o disminuye. Si aumenta la velocidad, me aparece un nuevo concepto en física que se va a llamar aceleración. Si la aceleración es positiva, es porque acelera, o sea, la velocidad aumenta. Si la aceleración es negativa, es porque desacelera, entonces la velocidad disminuye. Ya ahora no vamos a estar hablando de una velocidad única, vamos a estar hablando de una velocidad inicial, una velocidad final en un tiempo transcurrido, y esa va a ser la fórmula de aceleración. Ya tampoco va a pasar que la posición o la distancia recorrida va a ser directamente proporcional al tiempo, sino que se va a calcular con esta fórmula: velocidad inicial más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Después de haberse caído todo de la repisa y de mi mueble, les digo que cuando no tiene nada la fórmula es porque hay un producto en el medio, y cuando ustedes hagan el ejercicio tienen que acordarse siempre de separar en términos. ¿Dónde se separaba en términos? Cuando había una suma o una resta. Entonces voy a separar en términos así y así. La otra fórmula que también voy a usar es la siguiente: velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado
más 2 por aceleración por distancia. ¿Cuándo voy a usar esta última fórmula? Cuando no tenga el tiempo como dato, porque ven que en estas dos fórmulas el tiempo aparece, en cambio en esta última no. Entonces, si no me hablan del tiempo y me preguntan algo de esto, tanto la velocidad final, la inicial, la aceleración, la distancia, voy a utilizar esta tercera fórmula. Bueno, vamos a hacer este problema de ejemplo. Dice, ¿cuánto recorre un atleta a los 3 minutos de su partida si su rapidez es 18 kilómetros por hora y se sabe que esa rapidez es constante? Entonces, primera cosa, ¿cuál va a ser? Identificar si es un problema de MRU o de MRUB. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque está hablando de que la rapidez es constante. Entonces, ya sé que va a ser un problema de MRU. Primera cosita que es fundamental tener en cuenta. Si es un problema de MRU, como expliqué en el video anterior, va a ser una única fórmula que voy a tener para utilizar, que va a ser la de rapidez, distancia sobre tiempo. ¿Cuáles son los datos del problema? Dice, ¿cuánto recorre un atleta? Entonces, ¿qué me están preguntando? Si me pregunta cuánto recorre, el recorrido va a estar relacionado con una distancia. Esa va a ser la pregunta. Pero dice cuánto recorre un atleta a los 3 minutos de su partida. Entonces me dan como dato el tiempo, que es 3 minutos. Y dice que la rapidez es de 18 kilómetros por hora. Eso también va a ser un dato. Una vez que pude identificar esto, anoto la única fórmula de MRU y voy a reemplazar. En vez de R en mi caso va a ser los 18 kilómetros por hora. La distancia no la tengo y dejo D, no pongo X. X es para matemática. Física, distancia. Tiempo, 3 minutos. Reemplazo. Entonces, anoté la fórmula y reemplacé debajo por los datos de mi problema. Resulta que acá ya empiezo a ver que no coinciden las unidades de tiempo, con lo cual voy a tener que hacer algún pasaje. Puedo hacerlo ahora o después. Distancia es la incógnita, entonces para poderla despejar voy a tener que pasarlo como si fuese una ecuación, lo cual lo es. ¿Qué me molesta? Me molestan los 3 minutos. ¿Qué operación están realizando? Están dividiendo. ¿Cómo van a pasar? Van a pasar multiplicando en el paso de abajo. Entonces, me va a quedar 3 minutos por, si está dividiendo, pasa multiplicando, 18 kilómetros por hora igual distancia. 3 minutos lo voy a tener que expresar en horas, porque si no, no voy a poder simplificar. ¿Cómo voy a expresar 3 minutos en horas? Yo sé que en 60 minutos hay en una hora. Entonces, 3 minutos, ¿qué porción de hora van a ser? Va a ser muy poquita porción de hora. Quiere decir que voy a tener que dividir. Entonces, 3 minutos va a ser 3 dividido 60. Bueno, entonces habíamos quedado que 3 minutos había que expresarlo en hora. Entonces, ¿cómo hago para llevar 3 minutos a hora? Si en una hora hay 60 minutos,
3 minutos va a ser 3 dividido 60, porque va a ser una porción muy pequeña de la hora. 3 dividido 60 me da 0,05 horas. Entonces, ya hora y hora lo puedo simplificar. ¿Y qué me va a quedar? Una distancia en kilómetros, que tiene que estar relacionado. Una distancia se mide en kilómetros o en metros. Entonces, ¿cuánto recorre? Recorre 0,9 kilómetros. Bueno, ahora vamos con otro problema. En este dice, ¿cuál es la aceleración de un móvil que parte del reposo y recorre 9 kilómetros en un minuto? Primero, ¿qué me voy a fijar? Si es de MRU o si es de MRV. Si ya me dice aceleración, es MRUV. Datos. ¿Qué me pregunta? Dice, ¿cuál es la aceleración? Entonces, esa va a ser la pregunta. De un móvil que parte del reposo. ¿Qué quiere decir partir del reposo? Partir de estar quieto. Entonces, la velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo y recorre 9 kilómetros. Un recorrido va a estar relacionado con una distancia en un minuto. Un minuto es un dato de tiempo. Entonces, yo para MRU, ¿cuántas fórmulas tengo? Tengo la fórmula de aceleración, que era velocidad final menos inicial sobre tiempo. La de posición, que era velocidad inicial más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. La de velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 por aceleración por distancia. Tengo estas tres. Yo tengo que elegir cuál de las tres voy a usar. ¿En qué me baso? En los datos. Me pide la aceleración. La aceleración aparece en las tres fórmulas. Aparece acá y aparece acá. Entonces puede ser cualquiera de las tres. Tengo que seguir mirando. ¿Qué otro dato tengo? Tengo posición. Bueno, ya posición aparece en esta no. Y tengo tiempo, que también aparece en esta. Entonces, este dato lo tengo, que va a ser los 9 kilómetros, y el tiempo también lo tengo. Y la velocidad inicial también la tengo. Entonces, esta va a ser la fórmula elegida. ¿Por qué? Porque tengo los datos y encima también está lo que me preguntan. Entonces, las otras las voy a borrar porque no me van a servir para este problema. Copian la fórmula y debajo de la fórmula vamos a reemplazar con los datos del problema. Entonces, posición, ya no pongo más X, pongo ¿cuánto era? 9 kilómetros. Velocidad inicial, 0. Un medio. Aceleración, no lo tengo. Lo voy a escribir con otro color porque va a ser lo que me están preguntando. Y tiempo, sí lo tengo, era un minuto. Un minuto, pero al cuadrado. Resulta que acá 0 no me influye en lo más mínimo, porque cuando sumo 0, la cuenta no se va a alterar. Quiere decir que este lo puedo anular, que ya no pasa nada. Pero me va a quedar una aceleración en kilómetro y minuto, que no son unidades que se corresponden.
Si yo lo tengo en kilómetro, es que esto lo voy a tener que pasar a horas. Entonces, un minuto, ¿qué porción de hora va a ser? Va a ser algo pequeño en cantidad de horas. ¿Cómo lo voy a expresar? Voy a tener que dividirlo por 60. Entonces, voy a copiar todo de nuevo, pero en vez de poner un minuto, acá voy a hacer la cuenta de 1 dividido 60 y eso al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo estoy escribiendo en horas. Entonces, expresado un minuto en horas, ¿cuánto me va a dar? 0,0166 horas, pero eso estaba al cuadrado. Entonces, 0,0166 al cuadrado me da el número que tengo acá abajo, 0,00256 horas cuadradas, porque el cuadrado es para el número y para la unidad. Pero, fíjense que lo tengo multiplicando por un medio. Entonces, un medio por todo este número me termina dando todo el número que escribí acá abajo. Y sigo arrastrando aceleración porque todavía no lo calculé. Este número está multiplicando. ¿Cómo va a pasar debajo del 9? Dividiendo. Y de esa manera me va a quedar la aceleración, que era lo que me preguntaban originalmente, en una unidad que es una unidad correcta, kilómetro por hora al cuadrado. Bueno, entonces haciendo la división nos da que la aceleración es 70.312,5 kilómetros por hora al cuadrado, porque lo estamos expresando en kilómetros por hora al cuadrado, ¿sí? Por eso da un número tan grande.